Familia, gracias por estudiar con nosotros. Nuestro tema para hoy es un tema muy interesante que se llama el Dios de la paciencia. Comparte este mensaje. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios es un Dios de paciencia. Y cuando Dios ordenó que su palabra se quedara escrita, se quedara registrada para nosotros, Dios lo hizo con varios propósitos. En primer lugar, para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Para que al conocer su voluntad tú puedas entender a Dios y conocer un poco más a Dios. En segundo lugar, Dios dejó su palabra escrita para que puedas conocer sus mandamientos, para que aprendas cómo comportarte delante de Dios y para que entiendas de forma específica cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, Dios nos dejó su palabra escrita, como dice Pablo aquí en la carta a los Romanos, para que tú puedas tener paciencia y al mismo tiempo, junto con la paciencia, tengas consolación. Es decir, que al conocer la voluntad de Dios, tú conoces cómo Dios opera y de esa forma tú puedes tener un poquito más de confianza en Dios al saber que Dios siempre cumple sus promesas y Dios cumple su voluntad. En el caso de las historias de la Biblia, te ayudan a poder tener un ejemplo práctico sobre cómo aprender a confiar en Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos el caso de Jacob, nos damos cuenta que de nada nos sirve. En vano tratamos nosotros de adelantarnos al plan divino, o en vano tratamos nosotros de crear planes humanos para ayudar al plan divino. Tenemos que aprender a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y que pronto llegará el tiempo, llegará el momento cuando Dios te va a dar el trabajo que tú necesitas. Cuando Dios te va a dar la esposa que tú necesitas. Llegará el tiempo cuando Dios te va a dar la sanidad que tú necesitas. Cuando Dios va a abrir esa puerta que estás tocando. Que Dios te va a dar los recursos que necesitas a su debido tiempo. En el caso de Job también entendemos que no importa cuánto intenta el enemigo destruirte, no puede. Porque si tú tienes la fe suficiente, Dios te va a proteger. Pero no solo eso, Dios te va a usar en toda y en cualquiera sea la circunstancia para honra y gloria de su nombre. Pero el texto dice algo más. En el verso 5 la palabra de Dios dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pablo llama aquí a Dios el Dios de la paciencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe esperar. Porque Dios tiene un calendario y Dios opera en su calendario. Un ejemplo práctico son las profecías. A veces la gente quiere que Dios adelante el tiempo y cumpla las profecías que Él ha prometido antes del tiempo, pero eso no es posible porque Dios ha designado un tiempo cuando ha de juzgar a los vivos y a los muertos. El tiempo de Dios se cumple y cuando llega la hora, entonces Dios ejecuta sus juicios, Dios cumple sus promesas y Dios también bendice a sus hijos. Mientras estás en las pruebas del crisol, tienes que aprender a tener paciencia. Y Dios es un Dios de paciencia. Por lo tanto, tenemos que aprender de Dios y revelar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Cuando dejas que el Espíritu de Dios entre en tu vida, el Espíritu de Dios te ayuda a tener fe, te ayuda a confiar y te ayuda a tener paciencia. Hoy es un día bonito para que tú ejerzas esa paciencia, para que pongas en práctica la paciencia en todos los ámbitos de tu vida. Pídele hoy a Dios que te dé paciencia, que te dé consolación en medio del dolor y en medio de las pruebas. Dios te bendiga.